Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de teoría pedagógica. Mi nombre es Abraham Gómez, voy a ser tu maestro, voy a ser tu guía, voy a ser tu compañero a lo largo de estas sesiones y de estas clases. El día de hoy tenemos nuestra tercer clase y también estamos pues dándole una estudiada a profundidad al tema de los problemas fundamentales del hecho educativo, ¿no? El hecho educativo como objeto de estudio. Pero vámonos con una breve eh, semblanza de lo que vimos la clase pasada. Platicábamos un poco de las dimensiones de la pedagogía, ¿no? Del carácter científico de la pedagogía, si la pedagogía era ciencia, si no era ciencia, por qué era ciencia, de la dialéctica, ¿no? Entre la epistemología y el carácter científico de la pedagogía. También hablamos un poquito de la clasificación de la ciencia por Mario Bunge, este filósofo, físico y epistemólogo argentino, y llegábamos a esto, ¿no? Que la ciencia se clasifica en algunas formas, que son las siguientes: de manera formal, la lógica y la matemática, y de manera fáctica, las ciencias naturales, como son la física, la química, la biología, la psicología, y en la biología, la zoología y la botánica. De manera social, la sociología, la economía y la ciencia política. De esa manera llegamos a la conclusión que existe un concepto de ciencia como tal que, a través de su naturaleza, la pedagogía, en el hecho y en el acto, recordar estos dos conceptos que veíamos al inicio del curso, de las primeras clases, que la pedagogía en el hecho y en el acto tiene su naturaleza un carácter científico de manera aplicable y estudiable, ¿no? Entonces, de esta forma, el carácter científico de la pedagogía lo veíamos de manera teórica y de manera práctica, ¿no? ¿A través de qué? De la comprobación ante el método científico. Hablamos del debate actual que existe entre las ciencias de la educación y la pedagogía, de cómo eran, recordar lo que les decía por aquí, voy a ir un poquito, de cómo eran las dimensiones de la pedagogía en cuanto al tema de educación, desarrollo individual, desarrollo social y desarrollo humano. Y en términos pedagógicos, técnicos, pedagogía didáctica, currículo y desarrollo humano. Y que las dimensiones de la pedagogía pues están supeditadas al contexto histórico en el que éste se vive, ¿no? Hablamos de Jacques Delors en 1994 con los cuatro pilares de la educación. También hablamos de los siete saberes de Edgar Morin, los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Y ahorita con estos temas, bueno, pues la relación de la pedagogía con otras ciencias, ¿no? Se relaciona con sus ciencias auxiliares y el hombre referentes al proceso, y las ciencias auxiliares referentes, y se relaciona con la sociedad referentes al desarrollo del proceso, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, cerrábamos la clase grabada y en vivo con la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de pedagogía requieren los tiempos actuales? Y checamos por ahí un debate que se hizo en clase, y retomando pues esa pregunta, vamos a iniciar con la clase de hoy. Recuerda que si tú te acabas de unir a las sesiones, que si tú te acabas de unir al cuatrimestre, pues es súper importante que tengas mi contacto. Me puedes mandar un mensaje a través de WhatsApp al 55 66 98 0409, o si tu medio de comunicación por tus tiempos de trabajo es el correo electrónico, pues lo puedes hacer a través del correo sidpedagógico@hotmail.com. Ahí nos vamos a estar comunicando. Entonces, pues vamos a darle de lleno al tema del día de hoy, porque es justo y es necesario que estudiemos los problemas fundamentales que tenemos en la teoría pedagógica, ¿no? Problemas del hecho educativo, especificidad del hecho educativo, el discurso educativo en la modernidad y en la posmodernidad.
Ok, pues vamos a darle con todo, ¿no? Vamos a ver dos diapositivas que quiero que tengamos muy en cuenta sobre la manera en que es percibida la educación. La educación como fenómeno, ya lo hablábamos en clases anteriores, y es que la educación como un fenómeno, por citar fenómeno a una serie de factores que influyen para que suceda tal o cual actividad, la educación de esta misma forma como un fenómeno en el cual existe una serie de factores que influyen para que exista tal o cual actividad, es un fenómeno sociocultural de carácter universal, es decir, la educación se da en todas las partes del mundo, a todos los niveles, a todos los horarios, en todas las clases sociales, todos los géneros, ¿no? Implica en sí un acto de transmisión cultural de viejas a nuevas generaciones. Hablábamos un poco al inicio de este curso de los conceptos de Durkheim y de los conceptos de algunos autores. La mayoría recaía en ello, ¿no? Se subraya en esta ocasión el carácter más general y fundamental de una cultura que debe ser aprendida o, en este caso, transmitida en alguna forma. Esto nos lo dice Abagnano y Bisalberghi, 1992, ¿no? Esta transmisión de cultura de generaciones viejas a nuevas generaciones es lo que llamamos educación en el concepto actual. Este fenómeno determina para el desarrollo de los individuos de manera, pues valga la redundancia, individual, de manera social, desentraña mecanismos y leyes, es decir, metodologías y teorías, ¿no? De comportamiento. Supone acceder a niveles explicativos integradores de distintas dimensiones de la realidad, lo que platicábamos la clase pasada, ¿no? Las dimensiones de la pedagogía. ¿De qué tipo de dimensiones reales? Pues la realidad de manera física, biológica, psicológica y social, ¿no? De los que todavía nos encontramos muy, muy alejados. Así nos dice De la Torre allá por el 2006. Entonces, vámonos con el primer subtema de, de la clase y es el hecho educativo como objeto de estudio. ¿Qué es el hecho educativo y cuál es su objeto de estudio? ¿O por qué se estudia el hecho educativo? ¿Cuál es la razón principal, el fin, el medio para consolidar? Ojo, vamos a poner muchísima atención a las diapositivas y a los dibujos, porque en esta ocasión nos vamos a apoyar bastante del material. El hecho educativo como objeto de estudio. Vamos a leer primero esto, enfatizamos un poco con las imágenes y cerramos aquí para que tengamos noción completa de qué es lo que vamos a entender, ¿no? Aquí vemos a una maestra, si lo queremos ver de manera más general, una femenina enseñando, ¿no? Con tecnología, con algunos recursos didácticos, con la parte teórica. Y del otro lado, encontramos a lo que podría ser un discente, un educando o un alumno, ¿no? Vamos a leer el concepto de abajo, vamos a leer este párrafo que nos dice lo siguiente. Freire, estamos hablando de Paulo Freire, revela el significado epistemológico profundo de la educación. ¿Qué entendemos? La relación, el diálogo entre profesor y alumno, y no solo eso, sino que otorga dignidad al aprendiz, como nos lo dice Andreola allá en Gadotti en el 2003. En esa misma línea, Maturana y Dávila en el 2006 la conciben como un fenómeno de transformación de la convivencia. Ojo, aquí estamos entrando el objeto de estudio que es el hecho educativo. Aquí no lo estamos centrando en el docente, no lo estamos centrando en el alumno, lo estamos centrando en lo que nos dice Freire, Andreola, Maturana, Dávila, en esta relación, en esta transformación en la convivencia, en un ámbito donde el educando no aprende un tema, sino un vivir y un convivir con los seres humanos y la naturaleza. De acuerdo con esto o con lo anterior, Maturana sugiere que la tarea de la educación consiste en crear un espacio relacional en el que nuestros niños puedan crecer para vivir en el presente. ¿En cuál presente? Si hablamos de las dimensiones de la realidad, en cualquier presente.
conscientes del futuro posible o deseado, pero que no está alineado en ninguna descripción de este futuro. Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos encontrar nosotros? Que el hecho educativo como objeto de estudio es un proceso, ojo, porque esa es pregunta de examen, es un proceso correlacional, por eso las dos flechitas. Aquí estamos el hecho educativo, ¿no? Se está dando el hecho educativo entre un docente y un alumno. Es este proceso de vivir y de saber vivir y de convivir, ¿no? Es este proceso correlacional, es decir, que está relacionado una cosa con la otra y viceversa, proceso correlacional de la enseñanza y el aprendizaje entre los actores y todos los factores que podamos tener en la educación, ¿no? En este proceso de la educación. Entonces, una vez que ya tenemos esta definición, vamos a encontrar lo siguiente. La educación como fenómeno es vista como un fenómeno sociocultural de carácter universal que implica un acto de transmisión de cultura de generaciones mayores a generaciones menores, ¿no? Eso ya lo teníamos. Ahora, ¿cuáles son las especificidades del hecho educativo? Tenemos dos. De manera específica, en el hecho educativo vamos a encontrar algunas cosas. La enseñanza y el aprendizaje. ¿A qué le vamos a llamar enseñanza? A la transmisión de conocimientos, a la transmisión de ideas, a la transmisión de experiencias, a la transmisión de habilidades o a la transmisión de hábitos a una persona que no los tiene. Ojo, vamos a poner mucha atención. Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Estamos hablando del hecho educativo, no del hecho académico ni del hecho instruccional, que de repente podemos ahí confundir una cosa con la otra. Y aquí estamos hablando de transmisión de cultura, de conocimientos de las generaciones mayores a conocimientos de las generaciones menores, conocimientos que no tienen estas generaciones. ¿Dudas? ¿No? ¿Hasta aquí? ¿No? Sale. Anoten esto, ¿eh? Anoten esto porque también es pregunta de examen. La especificidad del hecho educativo también reside en el aprendizaje, en las figuras que van a aprender. ¿Qué podemos entender como aprendizaje? Adquisición de conocimiento de algo o la adquisición del conocimiento de algo a través del estudio. El estudio no es agarrar un libro y leerlo. Esa es una actividad de lectura. El estudio puede ser a partir de la observación, a partir del sentido del audio y a través de lo que ya conocemos como la enseñanza, ¿no? De una figura que nos transmita conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos que no tenemos. Esta adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio, es decir, la puesta en práctica, o la experiencia, es decir, yo vi y a partir de eso aprendí, en especial de todos los conocimientos necesarios para aprender algún arte o algún oficio, en el entendido que las primeras polis o las primeras ciudades preservaron su cultura, sus tradiciones, sus costumbres y valores por clases sociales, ¿no? Y los artes y oficios representaban esta manera de seguir preservando técnicas, ¿no? Ahora, en la especificidad del hecho educativo debemos de entender dos cosas. Me voy a ir tantito. Ok. Debemos de hacernos algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas de qué tipo del tipo siguiente. Y es, en cuanto al tema específico de la enseñanza, debemos de estar conscientes de quién enseña. ¿Cuál es el perfil de esa persona que enseña? Porque quien enseña debe de saber que la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos en una persona va a representar un alto grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque quien enseña debe de tener toda esta amplia gama de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos, porque en algún momento la otra parte que vamos a visualizar aquí, y es la parte de quien aprende, lo va a necesitar.
Es por ello que existe una correlación en la enseñanza y en el aprendizaje, como hablábamos, que ilustramos aquí, y es, si la persona que enseña tiene carencias en cuanto a su transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos, o tiene sesgos, o tiene limitantes, o tiene vicios pedagógicos, la persona que aprende heredará esta forma de aprender. Por ende, en el momento en el que esta generación menor se convierta en una generación mayor, heredará los mismos vicios o los mismos sesgos pedagógicos que se le fueron enseñados, ¿no? Entonces, de esta manera, en la especificidad debemos de saber que la figura que fungirá como una generación mayor debe estar consciente de quién enseña, qué enseña, cómo enseña a través de medios, de formas, de maneras, de condiciones sobre cómo enseñar o aprender, cuándo enseñar, cuando esta parte esté lista, ¿no? ¿Para qué enseñar? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza? ¿Cuál es el objetivo de la transmisión de conocimientos, de ideas, de experiencias, de habilidades, de hábitos? ¿Para qué estamos enseñando? ¿Ok? Entonces ahora vámonos con la otra parte. Nos vamos a situar de este lado en cuanto a la especificidad de el hecho educativo. Específicamente existe esta correlación entre la enseñanza y el aprendizaje, el docente, el alumno, quien enseña y quien aprende. Y es muy importante que nos hagamos estas preguntas. ¿Quién aprende? ¿El alumno? Porque también podría aprender el maestro, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué aprende? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está aprendiendo? ¿Existe una secuencia lógica entre lo que enseñan y lo que aprenden, o cada quien aprende de lo que puede o de lo que es capaz? ¿Cómo enseñan? A través de medios, formas, maneras, condiciones sobre cómo enseñar o sobre cómo aprender, o cómo aprendemos a aprender. Porque una persona está enseñando, pero yo estoy aprendiendo a aprender. Y en el hecho educativo radica el momento en el que, si no somos conscientes de que quien enseña y qué enseña y cómo enseña, no está llegando el mensaje al sujeto, a la persona, a través del medio, de la forma, de la condición o de la manera en que esa persona pueda aprender, el hecho educativo se vuelve aún más amplio, se vuelve aún más complicado si quien enseña no tiene correctamente estos argumentos, ¿no? Para el poder enseñar. Y si esta persona cuando enseña no es el momento de cuando la persona quiere aprender. Entonces, el fenómeno educativo, el hecho como tal, la teoría pedagógica, tiene mucha tela de donde cortar, porque no solamente es alumno-maestro, ya nos estamos dando cuenta que existen diferentes factores para que se pueda aprender, para que se pueda enseñar, ¿no? ¿Para qué se enseña? Bueno, pues yo como docente de grado escolar, grado preescolar, por decirlo de alguna forma, enseño para que mis alumnos concluyan con sus estudios nivel preescolar. Pero ¿para qué estoy aprendiendo? Yo como alumno estoy aprendiendo para desarrollar mis habilidades. Entonces ya estamos en un canal totalmente distinto, ¿no? Y es necesario que tengamos referencia de lo siguiente, ¿no? Formas de interacción social. Existen diferentes formas de interacción social en cuanto a relaciones pedagógicas. Podemos hablar de docente-alumno, director-alumno, alumno-alumno, padre-familia, alumno, y estas relaciones pedagógicas de educación, de transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos en una persona que no los tiene, eh, se van generando dentro de las instituciones escolarizadas. ¿Sí me explico? Dentro de las escuelas, porque con esto, con estos problemas fundamentales, ya nos podemos dar cuenta que se aprende en todos lados, a todas partes y en todos los momentos, ¿no? Entonces debemos de estar en claro que para darle la correlación a este proceso que platicábamos, perdón, me voy a revisar un poquito, perdón, a este proceso correlacional de la enseñanza
y del aprendizaje, debemos de estar conscientes de las relaciones pedagógicas, de los actores, de los roles de las clases y de los alcances que podríamos tener si pertenecemos o no a tal o cual clase o a tal o cual rol, ¿no? Estamos desempeñando. Ojo, entiéndase esta situación como que la educación es diferente para cada persona, dependiendo de la relación o de la correlación que tenga la parte de la enseñanza con el aprendizaje. Contexto histórico-social. ¿A qué nos referimos con esta parte del contexto histórico-social? ¿Bajo qué circunstancias se está dando este proceso de relación y correlación de la enseñanza con el aprendizaje? Porque no es lo mismo que aprendamos en épocas de COVID, que aprendamos en épocas de pandemia, de tuberculosis, de los aztecas, de la tecnología, de las inteligencias artificiales, de la revolución industrial. Entonces, esta correlación de enseñanza-aprendizaje y de transmisión de conocimientos y de aprendizaje de experiencias o de ejercicio o de estudio de nuevos conocimientos, pues será totalmente diferente entre una generación y otra, sumado pues la temporalidad, tiempos, momentos, fases y delimitación. Por ejemplo, nos tenemos a tiempos en el calendario, ¿no? Enero no se aprende igual en enero, en febrero, en marzo, en abril, no se aprende igual en la mañana, en la tarde, en la noche, no se aprende igual siendo docente que siendo alumno, no se aprende igual siendo directivo que siendo docente, no se aprende igual en la escuela pública que en la privada. Entonces, la especificidad del hecho educativo nos la dará el propio hecho educativo. Yo como pedagogo debo de estar consciente que si estoy inmerso en un contexto histórico, social, con determinadas formas de interacción, con determinada temporalidad, y a eso le voy a llamar educación pública, educación primaria en escuelas públicas, debo de trabajar en mi hecho educativo con base en la especificidad y la naturaleza del hecho educativo. ¿Cómo es que se va a generar esta transmisión de conocimientos, ideas? Obvio, si hablo del acto educativo, de la profesionalización de la técnica, ya será otra circunstancia. Pero a partir del conocimiento de toda la gama de mi hecho educativo, voy a poder generar mejores resultados. Ok, profesor, vamos a darle a lo que sigue. Tengo una duda. ¿Cuáles son los componentes del hecho educativo? Del lado izquierdo, el educador, el educando, la interacción entre el educador y el educando, la interacción con el ámbito institucional, la interacción con el ámbito social, el contexto espacial, el contexto temporal, el contexto sociopolítico y económico, los objetivos del hecho educativo, los contenidos del proceso de transmisión de habilidades, valores, costumbres, tradiciones de una generación a otra, los medios de transferencia de conocimiento, cómo lo vamos a transferir, los mecanismos para que el alumno pueda asimilar este conocimiento y los mecanismos con los que vamos a evaluar que realmente estas generaciones mayores pudieron transmitir los conocimientos a las generaciones menores. ¿Ok? Entonces, una vez que yo como pedagogo de tercer semestre conozco cuál es la teoría pedagógica y cuáles son los componentes del hecho educativo, en el momento en el que yo estoy inmerso en un proceso de enseñanza-aprendizaje, sé que eso se llama un hecho educativo, que por ende el pedagogo es la persona especializada y profesional que se va a encargar de darle forma y estructura a todas estas partes, componentes y a todas estas partes específicas que constituyen y conforman el hecho educativo. En palabras, yo debo de saber, palabras de otra profesión, ¿no? El doctor no puede ir a preguntarle al sociólogo qué receta para una infección de la garganta, puesto que él ya estudió cuáles son las posibles afecciones, enfermedades o infecciones de esta parte del cuerpo, ¿no? Entonces el pedagogo debe de conocer el hecho y el acto, pero sobre todo el hecho para poder actuar. Es el especialista en esta parte, ¿no? Es el que nos va a dar estructura de manera científica, técnica o de manera artística, ¿no?
para poder consolidar lo que sigue, ¿no? En este proceso de educación. Vamos a cerrar esto. Les voy a dejar esta parte de la especificidad del hecho educativo con este pequeño mapa. Y es que el hecho educativo en un sentido amplio es un proceso global de interacción sociocultural a través de las cuales se desarrollan nuestras facultades físicas, intelectuales y morales, con el objetivo de conocer la realidad para transformarla o reproducirla. ¿Ok? Y en un sentido estricto, el hecho educativo es un acto pedagógico, es un acto de acompañamiento, un proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde se crea y se comparte conocimientos, habilidades y se fomentan actitudes. En este mismo sentido estricto, es una acción política, porque estamos hablando que el ser humano es un ser social por naturaleza y que existe una transmisión de conocimientos de generaciones mayores a generaciones menores, en donde se asumen opciones sociales, se cuestiona o se reproduce el estatus que orienta acciones a favor o en contra de lo establecido, justifica situaciones y comportamientos, organiza y motiva formas de pensar, de actuar y de vivir. Esto es axiológico, de acuerdo a un sistema de creencias y valores. Lo que se conoce como la teoría del estructural funcionalismo. Cada uno de nosotros pertenece a una parte de la estructura social y funciona de acuerdo a tal forma. ¿Cuál es el objetivo del sentido amplio y del sentido estricto? Es el mismo, conocer la realidad para transformarla o para reproducirla, es decir, para aprender o para innovar. Esto es el hecho educativo a nivel social. Es un acto pedagógico, es un acto político, es un acto social y es un proceso global. Esto, mis queridos alumnos y alumnas, es preguntas de examen. Entonces, tómenle captura de pantalla, hagan ahí el screenshot para que no tengamos absolutamente nada de qué perdernos. Entonces, querido profesor, vamos a dar paso a lo siguiente. El discurso educativo en la modernidad. En algunas otras clases ya hablábamos del discurso educativo y el discurso educativo versa de la siguiente forma. En el sistema educativo moderno, el discurso educativo intenta incidir en otros sujetos, es decir, en los educandos, para lograr determinados ciudadanos. La educación como práctica productora y reproductora de sujetos a partir de otros sujetos, es decir, la educación como práctica productora de sujetos y práctica reproductora de sujetos, tiene esta dialéctica, ¿no? De que las generaciones mayores producen sujetos y las generaciones menores, perdón, se reproducen sujetos a lo que les hayan enseñado las generaciones mayores, ¿no? Es una mediación de sentidos de significados. Es decir, toda pedagogía define cuál es su sujeto, a qué está sujeto el hombre que está aprendiendo, o la mujer en este caso, ¿no? Es decir, podemos entender que todas las corrientes y paradigmas del pensamiento desarrollan pedagogías para preservar o consolidar sus principios filosóficos de existencia. Esto, señores y señores, es evolución, adaptación, readaptación y crecimiento y desarrollo. Ojo, podemos entender que todas las corrientes y paradigmas del pensamiento desarrollan formas de enseñar y formas de aprender, las cuales les permitan o sean capaces de preservar su cultura, sus tradiciones, sus habilidades o consolidar estas mismas a través de principios filosóficos de existencia que pueden ser valores, sistemas de creencias, formas de actuar, vivir, super o supravivir. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el discurso educativo en la modernidad es diferente al de la posmodernidad. ¿Qué vamos a entender? Vamos a ver lo siguiente. Me voy a salir un poquito de esta dimensión y vamos a entender lo siguiente. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es un movimiento literario que se desarrolló en España y en Hispanoamérica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se caracterizó por el cuidado de la sonoridad
de la lengua, el hablar bien y el hablar bonito, de forma refinada, expresarnos de esta forma y una sensibilidad abierta a diversas culturas. Es decir, yo en España y en Hispanoamérica sé que la modernidad nace a partir de mí, no me cierro lo que puedan aportar algunos otros países, pero defiendo mi manera de pensar, de ser y sobre todo de expresarme, ¿no? Tengo una similidad o tengo una afinidad con la cultura francesa, pero eso no quiere decir que existe un proceso de transculturalización. España, Francia, unión, amalgama y adoptamos. No, 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 no. Es tomar lo mejor que tengo, aprender a lo mejor que hay. Es una forma no de amalgamar, sino de desarrollar, ¿no? Rubén Darío fue uno de los principales representantes de esta forma de pensar, ¿no? Entonces, en este sentido, la modernidad nos habla de lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Pues que el discurso educativo de la modernidad está supeditado, está sujeto, tiene no tiene carencia, tiene sustento en el perfil del hombre o en el perfil del sujeto. ¿De cuál sujeto? Del que instruye y del que aprende. De las múltiples dimensiones de la vida humana. Es decir, en la modernidad nos dimos cuenta que el ser humano no nada más es un sujeto que puede repetir y repetir y repetir, sino que existe un sujeto científico, un sujeto espiritual, un sujeto teológico, un sujeto empírico, y estas dimensiones de la vida humana, de las clases sociales, nos van a dar el fundamento para hablar de la modernidad en el hecho educativo. En esta parte de la modernidad y en esta parte del estudio de los años, de los siglos, perdón, 19 y 20, nos damos cuenta que la escuela pierde muchísimo poder como institución social. Que entendemos que la escuela no es la principal reproductora del hecho educativo, que nos estamos dando cuenta que el abrir paso a la modernidad es el darnos la apertura de pensamiento de que existen otras formas de reproducir estos procesos de transmisión de cultura, de habilidades, de conocimientos de las generaciones mayores a las generaciones menores. Entonces, esta parte del siglo XIX al siglo XX, realmente podemos entender que existe más de una forma de educarnos, ¿no? Damos paso a la posmodernidad y quiero que nos vayamos ahora sí a la presentación en pantalla completa porque vamos a darle lectura y quiero que tengan muchísimo énfasis en lo que les voy a decir. El discurso educativo en la posmodernidad nos habla que en este sentido amplio y estricto de la posmodernidad, una disculpa, debemos reconocer que las manifestaciones iniciales están abocadas o están dirigidas a una reorientación cultural. Apareció primero en la arquitectura con un estilo caracterizado por la fragmentación, el collage y el eclectismo. ¿Qué es el eclectismo? Tomar todo de todo, tomar muchas cosas para generar algo, entender el todo como parte de y generar una particularidad, ¿no? Podemos decir que el arte y la arquitectura no son seguramente candidatos a ejercer una influencia directa en el campo de la educación, es decir, no creo un collage y digo, bueno, ahora todos van a aprender a través del collage. Ojo, pero sí debemos reconocer que se constituyeron como unas manifestaciones no de moda, sino en tendencia, es decir, que iniciaron, crecieron y se desarrollaron y que son paralelos a otras esferas sociales, porque todas las esferas y estratos de la sociedad y todas las clases sociales tienen al arte y a la arquitectura como una forma de crecimiento y desarrollo social que cualquier esfera de esta sociedad lo puede producir y reproducir. ¿Qué nos interesa aquí? La educación, la pedagogía y los ámbitos de saber que se abren a partir de ellas. Es decir, a partir del arte y la arquitectura en un sentido posmodernista, comenzamos a generar como sociedades del conocimiento, formas de educarnos para reproducir y formas de aprender para producir y reproducir, pues esta
nueva forma de pensar. Y si se dan cuenta, en la parte del discurso educativo, en la modernidad nos habla que todos los paradigmas y pensamientos, corrientes de pensamiento, desarrollan formas de aprender y de enseñar para preservar o consolidar sus principios filosóficos y de existencia. Es decir, ya existe una correlación de la enseñanza y el aprendizaje en la modernidad y en la posmodernidad. ¿A qué vamos? A lo siguiente. Quiero que pongan mucha atención y es: la mirada posmoderna disuelve la tradición pedagógica de esencializar al sujeto histórico para destacar las diversidades y diferencias en las experiencias históricas de los sujetos. Desde este punto de vista, se considera que el sujeto no es único, está centrado, pero es homogéneo culturalmente. El sujeto puede producir, el sujeto puede reproducir porque forma parte de una sociedad. Pero no solamente una persona, como en los tiempos de la escuela tradicional. Es decir, no solamente una persona posee la forma de enseñar o de reproducir, sino que existen diversidad de sujetos, diversidad de personas, diversidad de formas de pensar en las cuales podemos obtener un camino para producir y reproducir nuestros paradigmas o pensamientos filosóficos, ¿no? Se considera de esta forma que cada uno tiene sus motivaciones, sus intereses, sus necesidades, pero también los rasgos étnicos de religión, género y raza apoyan a que esta construcción de los sujetos como entes filosóficos, productores y reproductores de la cultura, valores, transmisiones, habilidades y transmisiones de cultura, también tengan una relevancia, ¿no? Que el sujeto se construya no solamente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, ¿no? El sentido de la educación, pues, de las propuestas pedagógicas como narrativas o grandes relatos para enseñar o aprender, forman parte de una homogeneización social de lo individual a lo social y de lo cultural. Le dan una perspectiva posmoderna después del modernismo. Ya entendimos en esta parte que cada corriente y paradigma del pensamiento desarrolla pedagogías para preservar o consolidar sus principios filosóficos y de existencia. Y ahora vamos a entender que cada sujeto, que cada raza, que cada etnia, que cada religión, que cada género aportan a la construcción del sujeto, y ya estamos viendo que el hecho educativo cada vez está siendo más grande, más amplio, y su campo de estudio es inmenso, ¿no? Entonces, de esta forma, entendemos que en esta perspectiva posmoderna es subvertido a través de la desnaturalización de nociones que daban sentido a la metafísica occidental, es decir, a la forma de pensar. No tenemos como verdad absoluta algún tipo de corriente filosófica o de pensamiento, sino que le damos significado y lo hacemos subjetivo. ¿Por qué? Porque cualquiera puede producir y reproducir en la cultura. Por ahí Mastro Pío decía que cultura es todo aquello creado por el hombre y cultura, por tanto, es todo. El discurso educativo en la posmodernidad nos dice lo siguiente: ay, me pasa un poquito, es una filosofía antihumanista y en consecuencia individualista, que en el plano de la educación se dirime en la hegemonía de la tecnología, en la importancia del saber y del conocimiento en la sociedad del futuro y en la necesidad de la innovación permanente. Es decir, el hecho educativo en el discurso postmodernista no está realizado, no está elaborado para los humanos, para que los humanos produzcan o reproduzcan estas generaciones mayores y estas generaciones menores, sino que el discurso educativo en el posmodernismo nos habla que cada uno de nosotros, en el plano de la educación, nos vamos a erigir como sujetos de acuerdo a la tecnología, a la importancia que le demos al saber y al conocimiento de las sociedades del futuro. No vamos a aprender de las generaciones antiguas, sino que vamos a aprender o que vamos, sí, que vamos a aprender de acuerdo al contexto histórico evolutivo, lo que conocemos como el futuro, ¿no? Y esta necesidad de innovarse permanentemente. La posmodernidad es una corriente de pensamiento, no es un hecho.
Es una corriente de pensamiento que busca crear pedagogías para preservar esta misma corriente. Por tanto, esta corriente de pensamiento postmoderno acepta un discurso o una presentación filosófica y es al mismo tiempo una parábola que mejor define a las características de la sociedad tecnológica del futuro. Estamos hablando de la tecnología como todo aquello que es capaz de hacer que el hombre avance o tenga una satisfacción de necesidades. La posmodernidad se presenta, pues, ante la educación como una filosofía y como consecuencia de la sociedad tecnológica, de los avances que hemos tenido como raza humana. De ahí que también se haya considerado que la posmodernidad es la filosofía de la sociedad tecnológica y por tanto la del hombre inmerso en contextos tecnológicos, que es lo que platicamos al inicio de este párrafo. No está hecha para el hombre, pero está hecha para la tecnología. Y mientras el hombre está inmerso en estos contextos tecnológicos, el hecho educativo y el discurso educativo, la especificidad del hecho educativo en la posmodernidad, dependerá del contexto tecnológico que estemos viviendo. Voy a cerrar el tema y quiero que tengamos énfasis en lo que digo. En la modernidad hablábamos del perfil del hombre y del sujeto y las múltiples dimensiones de la vida humana, que la escuela como institución social de poder había perdido esa hegemonía para reproducir o producir sujetos para la sociedad. Pero en la posmodernidad estamos conscientes de que los sucesos históricos y de que los avances tecnológicos están marcando la línea que debemos de seguir para que el hecho educativo tenga sus elementos, tenga sus valores y seamos capaces de producir o reproducirnos de manera educativa a través de esto, ¿no? De los sucesos históricos. No tiene mucho, tendrá 15 días que nuestro país, en México, se descubrieron restos humanos y restos de animales que tenían muchísimos años en extinción y que esto, a través de la creación de la tecnología, nos va a dar un parámetro de cómo vivían las civilizaciones antiguas, pero que en cuanto siga pasando el tiempo y siga aumentando la tecnología, nosotros deberíamos de encontrar una forma de reproducir que la tecnología nos pueda ayudar a educarnos de manera global. Es decir, ya no vamos a buscar que las personas reproduzcan o que realmente sean sujetas a estas formas de conocimiento, de habilidades, de costumbres y de tradiciones, sino que aprendan por la tecnología. Entonces, pues cerrando esto, les voy a dejar algunos apoyos de contenido, algunos discursos modernos y posmodernos para que entendamos un poco más esta correlación de la enseñanza y el aprendizaje, porque nos encontramos en tiempos posmodernos. Ya vendrá otra corriente de pensamiento que realmente nos diga qué sigue después de la posmodernidad, ¿no? La tecnología, el futuro, el saber y el hombre. Muchas de las corrientes de pensamiento posmodernas están situadas para el 2030 y ya existen algunos congresos, ya existen algunas juntas de los grandes pedagogos y de los grandes eh, epistemólogos para ver qué sigue después del 2030, ¿no? ¿Qué depara la sociedad? Porque ya el pensamiento es posmodernista, ya la pandemia por COVID-19 nos vino a dar aulas virtuales, que es un avance tecnológico del hecho educativo, ¿no? Nos vino a dar formas de enseñanza, formas de aprendizaje, de hecho ustedes pueden aprender a través de esta nueva modalidad del hecho educativo, pero con los avances tecnológicos tendremos que ver el perfil del hombre y del sujeto y las múltiples dimensiones de la vida que tendremos para esos años. Entonces, yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto como un servidor de esta clase. Fue un gusto compartirla, fue un gusto planearla. Espero que tengamos respuesta pronto por ahí en los grupos de WhatsApp. Si es que tienen dudas, pues ya saben, pluma a la mano, anotamos y nos vemos en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez. Espero que hayas disfrutado la clase tanto como yo.